Bueno, voy a utilizar el método de mallas para resolver cuánto queda cada corriente en este circuito. Aquí podemos ver que tenemos dos fuentes de corriente. Entonces, yo sé que no puedo aplicar el método de mallas tradicional y tengo que aplicar otro método para encontrar las corrientes. Entonces, lo primero que hay que hacer, si recuerdan, pues es asignarle una corriente a cada malla y asignarle su dirección en el sentido de las manecillas del reloj. Lo siguiente que tengo que hacer es redibujar mi circuito. Voy a sustituir cada fuente de corriente por un circuito abierto. Entonces voy a mostrar cómo quedaría el circuito redibujado y quedaría de esta manera. Donde quiera que había una fuente de corriente, yo lo cambié por un circuito abierto. Entonces, lo siguiente que hay que hacer aquí es definir la corriente de supermalla. Esta corriente de supermalla pues iría recorriendo la única malla que quedó y iría en el sentido de las manecillas del reloj. Lo siguiente que hay que hacer acá es definir la polaridad de cada una de las resistencias. Entonces recuerden que esa polaridad va definida de acuerdo a la malla donde yo estoy parado. En este caso, como yo me voy a parar en esta malla de aquí de en medio, voy a hacer lo siguiente. Entonces, en esta malla de aquí en medio tengo esta corriente I2. Entonces, esta corriente I2 va circulando de esta manera, va a entrar por el positivo y sale por el negativo. Y de igual manera en las demás resistencias. Y ya van a tener sus polaridades asignadas. Lo siguiente que hay que hacer es aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff para empezar a hacer la suma. Y la voy a aplicar haciendo la suma en el sentido que me indica mi corriente de supermalla. Entonces aquí, bueno, va a haber un pequeño detalle que vamos a ver a continuación. Voy a empezar a hacer la suma a partir de esta resistencia de 2 ohms. Entonces vengo recorriendo en el sentido de la corriente de la supermalla y voy a entrar por el positivo. Entonces sería más 2 por... Aquí para la resta, recuerden que estoy parado en esta malla, entonces sería más 2 por I2 menos I1. Aquí, a pesar de que yo ya quité la fuente de corriente, al momento de estar aplicando ley de voltajes de Kirchhoff, yo todavía voy a considerar esta corriente que está pasando por esta resistencia. Entonces, es el primer término que daría 2I2 menos I1. Voy a seguir recorriendo en ese sentido que me indica la corriente de supermalla y voy a entrar por el positivo de esta resistencia, entonces sería más 6 por I2. ¿Por qué? Porque esa corriente I2 es la única que está atravesando por esta resistencia. Entonces voy a continuar recorriendo y aquí sigue la resistencia de 8 ohms. Entonces voy a entrar por el positivo, por lo cual sería más 8 por... Recuerden, estoy parado en esta malla, entonces sería I2 menos I3. Entonces ya tengo mi primera ecuación. Voy a pasarme para acá para que vean cómo quedó esa primera ecuación. Entonces queda 2 por I2 menos I1 más 6I2 más 8I2 por I2 menos I3 igual a 0. Y reduciendo la ecuación, bueno, quedaría 2 por I1 menos 16 por I2 más 8I3 igual a 0. ¿De dónde salen las siguientes corrientes o cómo sé cuánto valen? Bueno, vamos a analizar el circuito original. Y vamos a ver que en este nodo de aquí va a entrar la corriente I1. Esta corriente I1 es la que proviene de esta fuente de corriente. Entonces, yo sé que aquí van a estar entrando 6 amperes. Por lo tanto, esta corriente I1 yo ya sé su valor. Sé que vale 6 amperes. Vamos a ver ahora qué pasa con el valor de I3. I3, bueno, pues quedamos que es esta corriente de malla. Pero si se fijan aquí, pues esta corriente de malla es la que vendría saliendo de este nodo, en esta dirección. Entonces esta corriente I3 sería igual a 8 amperes. Entonces ya tengo los dos valores de las corrientes y solamente me queda resolver cuánto quedaría el valor para I2. Si yo sustituyo estos valores de I1 e I3 en la ecuación 1, llego al resultado de que I2 es igual a 4.75 amperes. Y de esta manera encontramos las corrientes utilizando el método de supermalla.